Hay un personaje en Riverdale que luego de su encarcelamiento no había sido visto nuevamente. Todo cambió recientemente en el capítulo 45, El extraño, cuando Betty se entera de que su madre ha donado todo el dinero para su universidad a la granja, el culto al cual pertenece desde que su marido intentara asesinarlas. Para recuperar el dinero, Betty necesita demostrar que Alice falsificó la firma de Hal Cooper y así invalidar los documentos de transferencia autorizados por el banco. Nuevamente volvemos a ver al enmascarado. Su madre lo había hecho manipular a otro niño para inculpar a un hombre inocente del múltiple asesinato que su padre cometió. Harold Cooper confesó ante Betty y Alice que realmente su motivo para odiar a los Blossom era un mito. En realidad, el abuelo Cooper no había sido asesinado por un Blossom. El abuelo Cooper también lo era, pero cambió su nombre para comenzar una vida nueva. En el capítulo 34, La noche del juicio, Hal hizo esta revelación ante Betty, asegurando que el abuelo Cooper tenía una oscuridad que había sido heredada por generaciones y ahora esta residía en el interior de su segunda hija. Hasta antes del episodio 46, La Dalia Roja, muchos habíamos creído que dicha oscuridad refería a ese alter ego que brotaba en Betty cuando utilizaba la famosa peluca negra. Nos imaginábamos que, luego de ver cómo había ocurrido el descenso hacia la locura de su padre, Betty había dejado de lado dicha oscuridad y avanzado con su vida. Para sorpresa nuestra, la nueva indagatoria de Betty sobre quién ha cometido los asesinatos relacionados con el juego de grifos y gárgolas hizo que se tambaleara su noción sobre lo que es correcto e incorrecto, sobre lo que está bien o está mal. De modo transparente, Betty había expresado que en la toma de decisiones solo existía el blanco y el negro. Un asesinato no deja de serlo y el culpable, fuera quien fuere, debía pagar por lo que había hecho. Al seguir la clara evidencia hasta Penélope Blossom, confrontarla con hechos y orillarla a confesar la verdad sobre los informes apócrifos de suicidas que en realidad fueron envenenados con distintas sustancias, ella ni siquiera se inmutó. Una muerte no deja de ser una muerte, en efecto, pero ¿qué hay de las repercusiones de dichas muertes? ¿Es válido asesinar a alguien cuya existencia solo genera perjuicios para su sociedad? Betty queda impactada ante su postura. El suicidio de Clifford Blossom en realidad fue un asesinato disfrazado, pero ¿vale la pena castigar a Penélope por librarse de un traficante de narcóticos? ¿Qué habría hecho la policía de Riverdale? ¿Encerrarlo en prisión mientras le permitía seguir administrando sus negocios desde su celda? Hay otro tipo de justicia que escapa de la formal. Aunque Betty consideraba a Hal como un enfermo que había asesinado por cuestiones completamente injustificables y únicamente lo había visitado con la esperanza de recuperar el dinero que Alice descaradamente le robó, al final termina visitándolo nuevamente para entablar un diálogo con su padre. Betty sufrió un cambio en la percepción de justicia. ¿Es realmente estúpido esperar algo de un sistema corrupto donde oficiales como Mineta sirven a las órdenes de gente como Hiram Lodge? Después de todo, el mismo Jughead encubrió la muerte de Tallboy en complicidad con FP, el nuevo sheriff de Riverdale. Lo culparon de ser quien había intentado matar a Hiram Lodge cuando ya llevaba muchas horas de fallecido. Betty retornó a la celda de máxima seguridad de su padre, porque ahora tiene grandes y serias dudas sobre lo que es el bien y el mal. Ciertamente, en cuestiones de justicia, todo es tan específico para cada caso que existen muchos matices y por tanto, es inútil establecer reglas estrictas sobre lo que debería o no hacerse para castigar a los criminales. ¿Cómo afectará este nuevo mundo de dudas a Betty? Últimamente, sus indagatorias la han llevado a distanciarse de sus amigos, tanto así que cuando fue llevada por la fuerza con las hermanas de la caridad y sometida a experimentación con Fizzle Rocks, ni Kevin, Verónica, Cheryl y mucho menos Archie notaron que había desaparecido. ¿Acaso se refugiará en los brazos de su asesino padre y experimentará libremente aquella oscuridad que ha intentado reprimir? Según lo que estamos viendo en la tercera temporada, Jughead ha tenido que lidiar con los problemas de su pandilla. Archie tendrá que lidiar con sus demonios tras sufrir la persecución de Hiram Lodge, y Verónica lentamente se está sumergiendo en el mundo que su padre gobierna y controla desde la clandestinidad. ¿Acaso Betty podría notar el cambio en Verónica y llegar a la conclusión de que la única forma de evitar que se una a Hiram es asesinándola? ¿O Betty será lo suficientemente consciente de que el asesinato no es la única respuesta? En algún punto de la serie, cada uno de los otros personajes ha pensado que matar quizás sea una opción viable.
Tal vez ahora es el turno de Betty. Riverdale está muy intenso. Nos vemos en la próxima edición de Teorías de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain.